Estamos muy contentos desde ONU Hábitat de estar participando en este primer Congreso Iberoamericano de áreas metropolitanas. Damos además por bien sentado y además sorprendidos, ¿no? Un poco de la inteligencia colectiva que hay en Córdoba y en otras ciudades de Argentina. Estaban hablándonos del caso de Mendoza, del caso de Rosario, casos en países vecinos y cómo acá en Córdoba se reúne toda esa inteligencia colectiva de áreas metropolitanas. Y precisamente de eso vamos a hablar, de cuál es el estado de las áreas metropolitanas a nivel internacional, a nivel global, principalmente en 4 temas que para Nueva Hábitat son estratégicos y que tienen que ver con la implementación de la nueva agenda urbana, las políticas y los marcos legales metropolitanos, la planificación y los proyectos territoriales metropolitanos, el financiamiento metropolitano y la gobernanza y las instituciones metropolitanas, que es el tema además o uno de los temas más importantes en este Congreso, ¿no? Las soluciones de gobernanza, las instituciones, los entes metropolitanos. Y los ejes son similares en Latinoamérica. Acá se habla mucho del transporte y de los residuos, pero en el caso de Mendoza la problemática es el agua. ¿En el mundo ves dificultades parecidas? Definitivamente, lo que nos hemos dado cuenta desde Nueva Hábitat es que los retos metropolitanos en el mundo son muy comunes. Y esto responde a la propia geografía funcional de las metrópolis. Se discutía un poco cuál es el significado real de la metrópoli en el siglo XXI y cómo deben ser las soluciones metropolitanas. Todas estas soluciones tienen una particularidad, que abordan unos retos que tienen una particularidad. Son ciudades que hace muchos años superaron sus límites político-administrativos. Y esto es un reto para los gobiernos locales porque generalmente a nuestros líderes políticos, a nuestros funcionarios públicos, les enseñaron en las universidades a pensarse el territorio desde la geografía política, es decir, desde sus límites jurisdiccionales. Cada gobierno municipal, cada equipo técnico se preocupa y además porque la normativa de muchos países así se lo exige en solucionar los problemas que están dentro de sus límites municipales. Pero las áreas metropolitanas y las ciudades del siglo XXI ya no responden a esa geografía política. Su geografía es funcional porque las dinámicas metropolitanas superan el límite político-administrativo jurisdiccional del municipio. Y claro, que en esos términos las soluciones tienen que ser muy parecidas en todos los lugares del mundo. Esta mañana escuchábamos el caso de Barcelona. Y cuando escuchamos el caso de Barcelona, que son 36 municipios, aproximadamente 4 millones de habitantes, nos damos cuenta que es muy similar al caso de Mendoza, al caso de Rosario y al caso propio de Córdoba. No en el número de municipios, no en el número de sus habitantes, sino en la dinámica de esos habitantes que viven en un municipio pero trabajan en otro, pero acceden a bienes y servicios en otro. Y por lo tanto, las soluciones que les tienen que dar sus gobiernos locales tienen que ser coordinadas. Alcaldes, intendentes de municipios vecinos coordinándose en temas de transporte, en temas de residuos sólidos, en temas del agua, que son necesarios aquí en Córdoba, pero que también en Barcelona esta mañana no lo explicaban, ¿no? Y vuelvo a los 4 ejes de la nueva agenda urbana y de implementar la nueva agenda urbana que desde Nueva Hábitat proponemos. Porque si necesitas trabajar en soluciones de transporte metropolitano, necesitas un plan metropolitano, necesitas unas normas, un marco regulativo para el transporte metropolitano, necesitas unos medios de financiamiento metropolitano y sin duda necesitas una institucionalidad, un ente de transporte metropolitano o una oficina que haga esas funciones. Es decir, estas 4 áreas, estos 4 ejes temáticos, por eso los llamamos los motores del cambio, del desarrollo sostenible desde Nueva Hábitat. Porque sea cual sea el sector que vayas a trabajar, vuelvo y repito los más importantes a nivel metropolitano, transporte, medio ambiente, residuos, agua, siempre vas a necesitar trabajar en esas 4 dimensiones. ¿Y hay riesgo de perder identidad de las ciudades, sobre todo de las ciudades de los alrededores frente a las grandes urbes? Yo creo que hay miedos de perder identidad, pero no me gusta hablar tanto de la palabra riesgo cuando se habla de la ciudadanía metropolitana o de la identidad metropolitana, porque creo que es todo lo contrario. Si los municipios pequeños no logran sumarse a los entes metropolitanos, a las instituciones metropolitanas, son esos municipios pequeños los que se van quedando atrás. No solo en la toma de decisiones, sino también en los proyectos, en las soluciones, que de alguna forma las soluciones son las que construyen la ciudadanía.
Hoy en día, ¿por qué reconoce la población a un ente municipal? Porque allí es donde puede ir a quejarse y allí es donde solucionan sus problemas. Cuando el ente municipal colabora con otros entes municipales y forman un ente metropolitano, pues se va a convertir, al contrario, en una nueva identidad conjunta de toda la metrópoli, ¿no? Entonces yo creo que el riesgo no es tanto pertenecer al ente metropolitano, sino quedarse por fuera. Porque igual el ente se va a conformar, se va a seguir fortaleciendo y va a tomar decisiones. Y los municipios que no se sumen van a quedar por fuera de esa toma de decisiones. Acá sentimos que nada se puede pensar fuera de la política y de los partidos políticos. Y el ente metropolitano de Córdoba es un ejemplo de que se pueden unir incluso aquellos que son de distinta extracción política e ideológica. Pero esto se replica en otras ciudades o... Eso siempre pasa y yo creo que es también parte de la lógica del municipalismo. No solo en Latinoamérica, pero en el mundo la descentralización política lleva apenas un par de décadas, en Latinoamérica tal vez unas 3 décadas, 30, 35 años en los países donde llegó primero la descentralización. Y por supuesto que la descentralización vino de la mano del municipalismo y los municipios y sus líderes, sus intendentes, sus alcaldes tuvieron que jugar un papel más protagónico. Pero al mismo tiempo tienen que, por supuesto, responderle a una ciudadanía que vota por sus propuestas, ¿no? Y que fortalece ciertos partidos que tienen ciertas propuestas y que de pronto otros que no tienen propuestas adecuadas van quedando de alguna forma atrás, ¿no? Eso pasa igual en los entes metropolitanos porque el ente metropolitano al final su órgano de gobierno, su mecanismo de toma de decisiones está conformado por los intendentes locales, ¿no? Por los alcaldes municipales. Las dinámicas políticas tal vez se transforman un poco porque al ser pares entre ellos, entre todos los alcaldes, entre todos los intendentes, tienen una relación, digámoslo, más horizontal, pero igual cada uno va con sus propuestas, con su plan de gobierno, con las exigencias que le pide la ciudadanía de sus municipios. Las áreas metropolitanas, al igual que los municipios en el siglo pasado, las áreas metropolitanas en este siglo se están convirtiendo en el espacio político por excelencia. Y yo creo que ahí el truco, y te vuelvo al caso de Barcelona que nos mostraban esta mañana, es poder repartir esas cargas políticas y esos programas políticos y esos pesos en el sistema de toma de decisiones. Esta mañana Barcelona nos decía, como los partidos políticos de los municipios pequeños, que son más independientes, que no tienen tanta población, porcentualmente no tendrían un asiento en el cuerpo de toma de decisiones, en el órgano de gobierno, lo que hace Barcelona es ceder parte, una cuarta parte, un 25% de sus asientos en el Consejo Metropolitano para incluir a esos pequeños partidos. Eso debe aprender Córdoba, pero eso debe aprender Latinoamérica, ¿no? Lograr esa multiplicidad y esa inclusión de todos los partidos políticos, de todos los programas de gobierno en el órgano de toma de decisiones. Y quiero cerrar con un dato, con unas estadísticas que vamos a presentar. El tema metropolitano es una tendencia de largo plazo que llegó para quedarse. Hoy en día el 60% de habitantes de las ciudades del mundo, el 60% de la población urbana del mundo ya vive en un tipo específico de ciudad, que es el área metropolitana, que en muchos países se conoce con distintas formas o nombres, áreas metropolitanas, zonas metropolitanas en México, regiones metropolitanas en Brasil, pero que todas responden a esa geografía funcional de la que hablamos antes, ¿no? El 60% de habitantes de ciudades, de población urbana del mundo, ya vive en ese tipo de ciudades, en áreas metropolitanas. Hoy en día eso es más o menos 2.600 millones de personas. Y nuestras cifras, nuestras proyecciones de los próximos 10 años, por lo menos de aquí a 2035, nos dicen que las áreas metropolitanas van a recibir 1.000 millones de personas más en los próximos 10 años. Eso quiere decir más o menos 3.500 millones de personas viviendo en áreas metropolitanas para 2035. Y al mismo tiempo el número de áreas metropolitanas, no solo la población, sino el número de áreas metropolitanas también va aumentando. Hoy en día la población metropolitana vive en casi 2.000 áreas metropolitanas, según nuestro último conteo, 1.934. Y en los próximos 10 años, también para 2035, se van a crear más de 400 nuevas áreas metropolitanas. Esto no es tan espontáneo, esto obedece a lo que llamamos crecimiento natural de las ciudades, ¿no? Pequeños pueblos, pequeñas ciudades que se siguen expandiendo. Creo que Córdoba es un caso de una ciudad que se expande
Más que se densifica, se expande. Eso pasa en el mundo. Las ciudades están prefiriendo en la práctica, por la velocidad en la que crecen, la expansión. Se siguen juntando, incluso los pueblos pequeños se siguen juntando. Pues más de 400 se van a convertir en áreas metropolitanas y en su mayoría van a ser pequeñas intermedias, que es otro mensaje fuerte desde Nuevo Hábitat. Antes, cuando nos hablaban de metrópolis, de áreas metropolitanas, solo pensamos en grandes ciudades, ¿no? Estas ciudades de 5, 10 o más millones de habitantes. Hoy en día, incluso las pequeñas ciudades, como Córdoba, como Rosario, como Mendoza, esas pequeñas se han extendido tanto que conforman entre muchos municipios una zona, un área, una región metropolitana. Entonces, de aquí en adelante esa va a ser la tendencia. La mayor cantidad de áreas metropolitanas van a ser pequeñas intermedias, se van a seguir generando nuevas áreas metropolitanas. Si hacemos un promedio simple, va a ser más o menos una nueva área metropolitana cada 2 semanas durante los últimos 10 años y además más de 1.000 millones de personas más adicionales a las de hoy van a vivir en esas áreas metropolitanas. Ustedes pueden calcular el reto que esto va a significar para las autoridades municipales, para los intendentes, para sus equipos técnicos. La respuesta, la solución, como nos dijeron esta mañana, el futuro de la gestión metropolitana pasa por su gobernanza, por sus soluciones, que cada vez más urgentemente van a tener que ser coordinadas, cooperativas entre municipios, entre gobiernos vecinos.